Estamos hablando siempre que el Evangelio demanda arrepentimiento. Jesús siempre predicó de arrepentimiento, los discípulos predicaron arrepentimiento, los apóstoles predicaron arrepentimiento. Ese fue el mensaje de las buenas noticias. Las buenas noticias se asientan sobre una vida arrepentida. Si no hay arrepentimiento, las buenas noticias no pueden establecerse allí. No son buenas noticias para ti. No son buenas noticias hasta que te arrepientas. Esto lo enseñó Jesús, lo hemos visto en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vimos dos cosas importantes, ¿no? Dentro del arrepentimiento, que es dolor y pesar por ofender a Dios, y un deseo profundo de restituir, de enmendar las cosas. Un dolor y pesar por ofender a Dios y el deseo de restituir las cosas que tienes que restituir. Vimos muchos pasajes, vimos la historia de Zaqueo, cómo él restituía las cosas que había quitado, había dañado, con palabras, con acciones. Se restituye cuando hay un verdadero arrepentimiento. Recuerde, el arrepentimiento no tiene nada que ver con remordimiento, ni con miedo, ni con tristeza. Literalmente, arrepentimiento es cambio de dirección. Sí, yo me dirigía a la derecha, ahora voy a la izquierda. Es un cambio de dirección completo, se observa, es un cambio de dirección. Y vamos de una vez, de frente a lo que nos toca el día de hoy. 4 evidencias del arrepentimiento. Usualmente pensamos que el arrepentimiento solo se lleva sobre personas que no conocen a Cristo, y esto es cierto. Pero en 1 de Juan 1:12, si no recuerdo mal, dice: 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en la vida cristiana, ahora que soy de Cristo, ahora que soy un creyente, yo puedo arrepentirme porque hay situaciones en las que me meto, situaciones en las que caigo, situaciones en las que no quiero estar, pero estoy allí. Entonces el Espíritu Santo me lleva a arrepentirme. Quiere decir que esta evidencia, estas 4 evidencias del arrepentimiento, no solo se dan para personas que no conocen a Cristo, sino para creyentes también. El arrepentimiento es parte de nuestra vida, una vida de arrepentimiento, una vida de no hacerlo, porque vamos en camino a ser perfeccionados, es lo que dice la Biblia. La primera evidencia del arrepentimiento que hemos estado estudiando es abandonar la conducta de pecado. Esta conducta de pecado, la que te aparta de Dios y la que ofende a tu prójimo. Esta es una conducta de pecado, la que te aparta de Dios y la que lastima a tu prójimo. No hay forma que tú digas: no sé cuál es la conducta de pecado que yo tenga. Bueno, todo aquello que te está alejando de Dios. Dejas de ser menos espiritual, dejas de ser menos cristiano, dejas de leer la Biblia, dejas de orar. Entonces hay una fuente, hay una fuente que está provocando eso en ti. Hay un lugar al cual estás conectado, tienes que abandonar esa conducta. La conducta es la forma de caminar, las costumbres que tú tienes, que aceptaste. Las conductas no son casualidades. Las conductas son estados de vida, son estilos de vida aceptados por nuestra propia vida, por nuestro propio ser. Lo hemos aceptado. Eso se convierte en una conducta. Cuando la Biblia dice en Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, está hablando: dale una conducta saludable, dale una buena conducta. Y cuando la Biblia dice que instruyas al niño, luego hay otros pasajes donde habla de darles instrucción respecto a Dios. Lo que Dios siempre enseñó a los padres, al pueblo de Israel, y lo que Dios siempre nos enseña ahora, es que la instrucción de nuestros hijos, de los más pequeños, los vuelva personas sensiblemente espirituales o espiritualmente sensibles, como desees ubicar las palabras. Que sean seres sensiblemente espirituales, sean sensibles al Espíritu de Dios. Cuando tú enseñas a un niño desde muy pequeña edad quién es Dios, con tus palabras, tu conducta, tu testimonio, ellos van a crecer siendo
sensibles a Dios. Hay una conducta de sensibilidad a Dios que no se va a apartar de ellos. Eso no los hace salvos, solo es una conducta. Ellos van a acceder a la salvación porque van a encontrarse con Jesús en algún momento. Estamos hablando cuando ya tienen conciencia de pecado. Pero antes ellos van a tener una conducta saludable, principios saludables de moral. Entonces la primera evidencia del arrepentimiento es abandonar la conducta de pecado, lo que te aparta de Dios y lo que lastima a tu prójimo. Esto es abandonarlo, porque ya no voy en esa dirección. En 1 de Pedro 1, 18 al 19, estuvimos leyendo, el apóstol Pedro decía esto: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana, inútil, sin propósito, nuestra vana manera de vivir, conducta, la cual recibimos o heredamos de nuestros padres. En esta situación, tú puedes darte cuenta que los padres provocaron que sus hijos tengan una conducta inútil. Una conducta inútil, sin propósito. ¿Cómo alguien en su sano juicio pudo haber instruido a sus hijos en una conducta inútil? ¿Sabes lo que significa inútil, verdad? Algo que no te va a servir para nada. No te va a ser útil en la vida, absolutamente para nada. Ni para ti ni para los que están a tu alrededor. Y esto es lo que enseñaba el apóstol Pedro. Fuimos rescatados de nuestra vana, inútil, sin propósito, forma de vivir, conducta, heredado de nuestros padres. Evidentemente, está asumiendo que esta conducta y esta forma de vida fue enseñada por los padres. Sembraron en ellos dureza de corazón, sembraron en ellos una vida insensible a Dios. Una vida insensible a Dios. Y voy a decirlo entre paréntesis: ¿cómo puedo lograr que mis hijos sean insensibles a Dios? Tengo una mala conducta. Tengo una conducta reprobada y tus hijos serán insensibles a Dios. Por una sencilla razón. Los padres representan en la figura de la autoridad a la autoridad de Dios, a la representación de Dios aquí, al simbolismo de Dios aquí en la tierra. Tienes una conducta reprobable en tu vida. Muy bien, este es el inicio de la dureza y de la insensibilidad en el corazón de tus hijos. Si nos preguntamos, ¿por qué mis hijos son tan insensibles a Dios? ¿Por qué mis hijos tienen esta conducta? Bueno, pues trabajaste en su niñez para que ellos se conviertan en personas insensibles a Dios, con dureza de corazón, con una conducta inútil. Lo más probable es que en el caso de Pedro, que estamos hablando Pedro, estos padres hayan enseñado a sus hijos sobre la vida natural, sobre el valor de las cosas, sobre las frivolidades de la vida y la adquisición de ellas. Por eso la Biblia enseña de qué, creo que está en Proverbios, de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo. Bueno, no, eso no está en Proverbios. Pero bueno, puedes buscarlo luego en tu Biblia. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es su recompensa? ¿De qué le sirve al hombre? Entonces, cuando tú enseñas desde muy pequeño a tus hijos a vivir por frivolidades, se da este caso. ¿De qué le es útil haber adquirido todos los bienes de este mundo y perder su alma? Una completa disociación, una separación del vínculo que pudieron haber tenido con Dios. Esta es una de las razones. Y esto es lo que decía el apóstol Pedro. Dentro de este arrepentimiento, estamos viendo el primer punto para ir al segundo, al tercero. Sí, estamos en buen tiempo. Quiero que veas, cuando alguien se arrepiente, tiene dos consecuencias. El primero de ellos, confiesa, y el segundo es rechazo al pecado. Cuando hay arrepentimiento, hay consecuencias. Confieso
y rechazo al pecado. Estoy arrepentido. Estamos hablando muchas veces que nosotros guiamos a las personas a hacer una oración de arrepentimiento. Es algo común en muchos lugares. Los guiamos y les decimos, repite esto, y los guiamos a través de una confesión de pecados. Pero usualmente nos damos en el blanco. No damos en el blanco porque lo que nosotros pensamos que fue un pecado para ellos nunca fue un pecado. El arrepentimiento es algo muy personal, es algo tuyo, es propio, es intrínseco del ser humano. ¿Por qué? Porque yo sé qué me apartó de Dios. Yo sé cuál fue mi conducta, qué es lo que amé para alejarme de Dios. Posiblemente el que te está guiando, el que te lleve en una oración, no tiene la menor idea cuál ha sido. En algunos casos Dios revela estas situaciones, pero en otros nos damos en el blanco. Por eso el arrepentimiento es una situación muy personal. Por eso el Espíritu Santo, dice la Biblia, que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es su trabajo, no es el mío. Yo no puedo entrar tan profundo. Entonces, solo te guío el arrepentimiento y a estar presente delante de Dios. Y lo primero que vas a hacer tú es confesión de pecados. Vas a confesar aquellas cosas que ofendían a Dios, que lastimaban a tu prójimo. Va a haber una confesión y eso lo sabe cada persona, cada individuo. Lo segundo que va a suceder es que vas a rechazar el pecado. Hay un rechazo absoluto. En Salmo 119, 104, leemos, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira o todo camino de pecado. He aborrecido. Esa palabra aborrecer es tener aversión, volverse enemigo, menospreciar, odiar. O sí, se usa la palabra odio, pero contra esa conducta que tú mantenías en tu vida. Habla de desprecio, sí, pero a esa conducta que tú mantenías en tu vida. Por eso es rechazo al pecado. Lo desprecias, odias, tienes aversión, te vuelves su enemigo. Estás, cuando lo ves, lo sabes y lo rechazas, lo repeles, expeles de tu vida. No quieres saber absolutamente nada de esta situación, de esta conducta que te llevó a fracasar como individuo y a fracasar como un creyente. Porque el pecado siempre te lleva al fracaso. El pecado siempre te lleva al fracaso. O fracasas con Dios y fracasas con tu prójimo. Fracasas con Dios y fracasas con tu prójimo. Todo pecado te lleva al fracaso. No hay un pecado que te lleve a la victoria. Podrías decir, sí, triunfé con mi prójimo, he pecado, pero he triunfado con mi prójimo. Sí, pero fracasaste con Dios. Te has vuelto enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? En su sano juicio. Bueno, el necio. El necio siempre se vuelve enemigo de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Quiero darte el segundo punto. Estamos viendo las evidencias del arrepentimiento. Aplica para tu vida, aplica para mi vida y aplica para la vida del que no conoce a Cristo. Sí, hay evidencias muy claras del arrepentimiento. El primero es abandonar la conducta del pecado. Si tú, siendo cristiano, tienes una conducta que sabes que te está alejando de Dios, pues bueno, tendrás que arrepentirte, porque el Espíritu Santo te lo está diciendo. Y cuando te arrepientes, lo tendrás que abandonar. Esta es la condición. Lo menosprecias, ya no tiene valor para ti, no lo vas a volver a hacer porque te arrepentiste. No hay vínculo alguno, te has vuelto su enemigo. Pero si aún mantienes el vínculo con esa situación y esa conducta y aún son amigos porque te parece inofensivo, nunca te arrepentiste. Mantienes una amistad con situaciones que te van a llevar al fracaso. Por eso es que la Biblia dice, el que se vuelve amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El que se vuelve amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Quiero darte la segunda evidencia del arrepentimiento. Esta es linda. Los famosos frutos de arrepentimiento. Sí,
El arrepentimiento tiene frutos. Hay evidencias de un arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 8, encuentras este verso. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa palabra haced significa sean los autores. Sean autores de esos frutos de arrepentimiento. No está hablando del fruto del Espíritu Santo, en donde yo no soy el autor. Como su nombre lo dice, fruto del Espíritu Santo. Pero estos frutos de arrepentimiento, yo soy el autor. Cuando la Biblia dice en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice, sé el autor de frutos que demuestran tu arrepentimiento. Tú tienes que ser el autor. No te pueden llevar a esto. Tú necesitas ser el autor. Es como cuando te dicen, bueno, si te has arrepentido haz tal cosa. Sí, pero hubo una influencia, te llevaron, te han dicho lo que tienes que hacer. Entonces no fuiste el autor de un fruto de arrepentimiento. Ahora, quiero darte dentro de los frutos de arrepentimiento, dos acciones muy interesantes. La primera son las buenas obras. Sí, frutos de arrepentimiento. La primera es las buenas obras y la segunda es las obras de fe. Yo quiero hablarte de las buenas obras. Son frutos de arrepentimiento. Quiere decir que tú seas el autor. ¿Recuerdas? El arrepentimiento es un deseo, una tristeza por haber ofendido a Dios y quieres restituir a tu prójimo. Acuérdate de lo que hemos estado hablando. Miren lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Este pasaje habla de Juan el Bautista cuando estaba predicando. ¿Recuerdan ustedes? Le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en Lucas 3, del versículo 10 hacia adelante, lee conmigo o escúchalo por favor, dice, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Soy ignorante. Juan contestó, si tienes 2 camisas, estoy leyendo la NBI, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron a los corruptos, Maestro, ¿qué debemos hacer? Juan Bautista les contesta, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Miren ustedes cómo entra a la relación en la política, habla del gobierno, habla de las relaciones sociales con tu prójimo. Qué impresionante, ¿verdad? Mira todos los aspectos, no vamos a quedarnos a estudiar cada aspecto, pero observa hacia dónde se dirige las buenas obras. Son obras que yo hago porque estoy arrepentido. Voy a volver a leer el verso 12. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Venían a bautizarse. Por eso es que Juan el Bautista le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y ellos querían saber, ¿qué frutos? Versículo 13, él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Versículo 14, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con sus salarios. Me encantaría, es más, voy a pedir que pongan esto en la página web, en todos los lugares. Qué maravilloso consejo. No extorsionen, ¿a quiénes? A los soldados, a la seguridad, lo que en nuestro tiempo sería la policía. No extorsiones, ni hagas falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Tú trabajas por una paga. Te han dicho, te voy a pagar tanto y tú aceptaste ese trato. ¿Por qué buscas más? Es que no me alcanza, entonces deja el trabajo y busca otro. O ten 2 trabajos. Bueno, te agotarás, pero no puedes decir no me alcanza cuando tú mismo lo aceptaste.
Uno que hace no tiene trabajo. Bueno, uno tiene fe y uno camina de una manera, uno crece para poder estar en otro tipo de estándar y acceder a otro tipo de empleo. Recuerda, los empleos en nuestro mundo se dan por privilegios. Quiere decir que el que tiene más capacidad, más habilidad, será contratado. Y el que tiene menos capacidad y menos habilidad, créeme, no será contratado. Esto es lo que es correcto dentro de empresas y dentro de las gerencias. Tienes más capacidad, eres más hábil, puedes producirte contrato. Si tú no tienes más capacidad y no eres más hábil y no tienes el conocimiento, no puedo contratarte aunque seas mi mejor amigo, porque no vas a producir. Mira lo que me encanta, lo que dice el apóstol, lo que decía Juan Bautista: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Aquí está hablando de las buenas obras buenas, acciones que están hablando de tu arrepentimiento. Si tú eras un soldado, en este caso, y hacías acusaciones falsas y extorsionaban, pues ahora no lo haces. Si eras una persona de autoridad, ya no lo haces, te has arrepentido, te arrepentiste delante de Dios. No es que lo haces de vez en cuando, ya no lo haces. Cuando hablaba de los recaudadores de impuestos, decía: no recauden más de lo que el gobierno requiere. No pongas multas, no estés colocando pues avisos y advertencias, notificaciones por algo que no se requiere. No asustes a las personas con la autoridad que Dios te ha dado, porque tú vas a dar cuenta a Dios. Me encanta cada cosa que habla. Si tienes 2 camisas, si hay abundancia, tu vida ha sido saciada, pues comparte un poco con el necesitado. Aquí quiero hacer una salvedad. Siempre en la Biblia tú vas a encontrar: si quieres hacer un bien, primero empieza con los de casa, con los de la fe. Nosotros empezamos primero con los de la fe. ¿Quieres bendecir a personas en necesidad? ¿Quieres bendecir a personas que viven en pobreza? Créeme, hay cristianos que viven en pobreza. Y no significa que ser cristiano no me quite de la pobreza. Muchas personas creyentes en Jesús aún viven en pobreza espiritual y pobreza material, porque ignoran el poder que Dios les ha dado, ignoran el estado donde Dios nos ha puesto. Pues bien, a ellos empieza a hacerles un bien, hazles bien a ellos, los de la casa, los de tu familia de fe, los que están conectados contigo, empieza con ellos. Bien, lo segundo son obras de fe. Estas son buenas obras. Ahora hablamos obras de fe o las obras de justicia que la Biblia habla. Santiago 2:17 al 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando hablamos de fe, no está hablando de buenas obras. Las buenas obras tú y yo las podemos hacer. Si tengo 2 camisas, yo regalo una camisa a la otra persona. No requiere fe, ¿cierto? Eso no requiere fe. Si estás extorsionando y dejas de extorsionar, eso tampoco requiere fe, solo es una buena obra porque te arrepentiste. Pero con la Biblia habla de las obras de fe, obras de justicia, está hablando de hechos sobrenaturales. La fe evidencia hechos sobrenaturales. No es natural. Puedes tener una fe natural como la tenemos todos, para sentarse, para comer, para caminar, para encender la luz, para tener muchas actividades. Pero la fe de Dios es una fe sobrenatural. Y aquí lo que está hablando son obras de esa fe. Muéstrame tu fe por tus hechos. Quiero ver esa fe sobrenatural actuando sobre la vida de las personas, sobre tu familia, sobre tu comunidad o sobre alguna situación. ¿Dónde están tus obras de fe? ¿Oraste por alguien alguna vez? ¿Intercediste? ¿Te pusiste a la brecha? ¿Has discipulado a alguna persona? ¿Alguien se convirtió por tu mensaje, por tu testimonio? ¿Has visto que las cadenas de alguien se rompió por tu oración, por tu declaración y por la autoridad que Dios te ha dado? ¿Hay hechos sobrenaturales alrededor de tu vida?
en donde se manifieste el poder de Dios a través de ti. A través de ti. Una persona que vive en el arrepentimiento, una de las evidencias será las obras de fe, las obras de poder, las obras sobrenaturales en su vida. Nosotros, cuando vivimos en la fe de Dios, vivimos en un estándar sobrenatural, porque la fe, en pocas palabras, es creer que recibirás algo que no puedes ver, es creer que sucederá algo que no puedes ver. Pero la fe no se sostiene en el aire, la fe se sostiene en declaraciones de un poder que hará que esto suceda. La fe no es una suerte, la fe no es una simple declaración que no tiene ningún sustento, está flotando en el aire. Yo tengo fe que van a caer melocotones del cielo. ¿Y cuál es tu argumento, tu sustento? ¿Dónde está el poder que sostiene eso? Tú y yo no tenemos el poder. Yo no puedo crear fe. ¿Qué dice la Biblia? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo no puedo crear la fe, puedo tomarla de Jesús. Entonces, cuando hablamos de fe sobrenatural, significa que tiene que haber un argumento, tiene que haber una solidez, una base donde yo estaciono mi fe para creer algo. Ese poder y esa autoridad vienen de Dios. Los hechos sobrenaturales están dados por Dios. Yo accedo a esos hechos sobrenaturales por medio de la fe. Pedro mira a Jesús caminar en el agua. Hasta ese momento no había ninguna palabra para que Pedro camine en el agua. Él podía caminar en el agua, era su deseo, pero ¿qué iba a suceder apenas colocaba un pie en el agua? Se iba a hundir. No había ninguna palabra de autoridad, no había ningún poder que pueda sostener su caminata en el agua. Pero cuando ve a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Ven. Ahora se podía crear la fe, porque había una palabra de autoridad sobre el cual Pedro podía establecer su fe. ¿Y cuál era esa palabra de autoridad? La que Jesús le había dicho. ¿A quién? ¿A todos los discípulos? ¿Todos los discípulos se pusieron a caminar en el agua? Solo fue dada a Pedro. En este caso fue dada a Pedro. Ahora no estamos caminando en el agua. Jesús no nos ha dicho camina en el agua. Si tú vas ahorita y caminas en el río, te vas a hundir. Pero Pedro sostuvo su fe sobrenatural en la palabra de Jesús. Es así como vivimos. Nuestros hechos sobrenaturales se dan porque tenemos un fundamento y es de la palabra de Dios. Allí nos paramos y lo siguiente que viene es nuestra acción de fe. ¿Qué hizo Pedro? Ya tenía la palabra. Ahora él podía creer en esa palabra que Jesús le había dado. Lo siguiente fue, él puso el pie y empezó a caminar sobre las aguas. Allí empezó una obra de fe sobrenatural. Fue su obra de fe. Él tuvo fe y creyó en la palabra que Jesús le había dado. ¿Dónde están tus hechos sobrenaturales? ¿Dónde están tus acciones sobrenaturales? Porque posiblemente nosotros descansamos en nuestras declaraciones, en nuestra suerte, en los buenos deseos. Pero hasta que no descanses en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, no vas a ver esos hechos sobrenaturales. Porque nadie en este mundo puede sostener tus deseos. Dios no sostiene tus deseos. Dios sostiene su palabra. Cuando nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra. Por eso es que tenemos obras de fe. Mira lo que dice Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Yo puedo hacer todo esto? ¿Puedo hacer todo esto? ¿Por qué lo puedo hacer?
porque Jesús lo dijo, no por fe. No, la fe no se sostiene en el aire. Yo tengo fe, pero en un fundamento. Tengo fe en esto que Jesús dijo. ¿Esto puedo hacer yo? Sí, esto y mucho más. Porque sostienes tu fe en la palabra de autoridad que fue dada. Sostienes tu fe en la palabra de autoridad que ha sido dada. Estas son las obras de fe. Esto se llama frutos de arrepentimiento. Yo soy el autor de esto, de las buenas obras y de mis obras de fe. Qué hermoso es aprender a caminar. Qué hermoso es aprender a caminar sobre la palabra dada de alguien que tiene toda la autoridad. ¿Por qué predico? ¿Por qué enseño? Porque Jesús me dio la autoridad. Me dijo, id y predicad este evangelio a todas las naciones. ¿Por qué hacemos discípulos? Porque Jesús nos dio la autoridad. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos luego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que nuestra fe se fundamenta sobre la autoridad, sobre la palabra de Dios? Allí es donde nosotros empezamos a caminar. Allí es donde nosotros triunfamos. Tu fe no es una nebulosa, no es el aire, se sostiene. Los hechos sobrenaturales son la secuela o la consecuencia de tu dependencia de la palabra de Dios. Tú descansas en la palabra de Dios y puedes hacer esto y mucho más. Hay tantas declaraciones del poder de Dios que ha dado a sus hijos, y no solo a sus hijos, a aquellos que no creen, que todas las personas podrían acceder a ellos. Pero nos cuesta pues predicar y hablar de Jesús. ¿Cuántas personas quieren acceder al poder ilimitado de Dios, pero no conocen el evangelio? Nadie les ha predicado, nadie les ha hablado de Jesús. ¿Cómo pueden acceder? ¿Por un buen deseo? ¿En qué se sostiene un buen deseo? En nada, solo es un buen deseo, como cualquier persona pueda tener. Y luego las personas viven frustradas, dolidas, porque no sucedieron sus buenos deseos. Pero ¿quién te dijo que Dios cumple tus buenos deseos? Isaías, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará todo aquello para lo cual fue enviada. La palabra de Dios ya fue enviada para hacer todo lo que Dios quiere hacer en esta tierra, en la vida de los creyentes y en la vida de aquellos que no creen en Jesús. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu verdad. Oramos, Señor, y te pedimos en esta hora convertirnos en aquellos que caminan, Señor, haciendo obras de justicia, haciendo obras de fe. Caminar, Señor, en los hechos sobrenaturales, sustentados por tu palabra, sostenidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En este tiempo, Señor, clamamos a ti para que nuestra fe pueda ser más fuerte cada día. No dejaremos de colocar nuestra mirada en ti, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe.